Muy buenos días. A continuación te voy a compartir de otro de los temas de estudio de este libro, bueno, esta colección de libros, la conocemos comúnmente como la Biblia, son las Sagradas Escrituras, y lo que podemos ver aquí, como título, la verdadera comida. Tenemos por acá un primer pacto, un nuevo pacto. ¿Sí? Acerca de ello vamos a dar argumentos y razones, explicaciones también, en base a conocimientos y un término importantísimo, la imaginación. Bien, empezamos. Primero, el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio en todos los libros que tenemos en el Nuevo Testamento es dar seguridad y confianza al creyente. Así lo recibieron los discípulos de Jesús y así lo compartieron, este evangelio. Lo compartieron con esa finalidad de dar seguridad y confianza. Primero compartieron esto oralmente y luego de manera escrita. Y ha llegado ahora a nuestros hogares, ¿verdad? Y en nuestro idioma, gracias a diferentes inventos. Esto involucra mucho el desarrollo de la ciencia, del conocimiento. Eh, Bien, un término importantísimo, cuyo significado a continuación te lo menciono. Este término, imaginación. Imaginación es la capacidad del ser humano para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes reales o ficticios. Una vez más, imaginación, la capacidad del ser humano para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes reales o ficticios. Todo ser humano tiene esta capacidad. No hay uno solo que no tenga esta capacidad. Bien, esto relacionado con el conocimiento. Ahora sí, vamos a la materia y estudio que nos va a dar conocimiento acerca de el tema del día de hoy, la verdadera comida. No perdamos de vista este título, ¿sí? Nos va a llevar al tema. Juan 6:27. Juan 6:27 nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Este versículo del libro de Juan son palabras del mismo Jesús, ¿sí? Literalmente, ¿qué denota este versículo? Nos habla de una comida, ¿verdad? De una comida que perece. Todos nosotros, si no nos alimentamos, si no comemos, pues nos debilitamos y si ello transcurre día tras día, podemos morir, ¿verdad? Si no consumimos alimento. Pero nos está hablando algo más. Dice de una comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál será esa comida? ¿Cuál será ese alimento? Y concluye este versículo diciéndonos que el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Jesús, nos dará esa comida, porque a este señaló Dios el Padre. El mismo Jesús nos dará ese alimento. ¿Cuál será esa comida? Hagámonos esa pregunta. Y las mismas escrituras nos van a responder, nos van a enseñar, nos van a dar ese conocimiento con argumentos, con explicaciones. ¿Para qué sirve que yo conozca acerca de la verdadera comida? Que además dice que a vida eterna permanece. Vayamos ahora estos versículos del libro de Juan 6:28 al 33. Lo voy a leer. Entonces le dijeron, a Jesús le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es interesante estos versículos que te acabo de mencionar, porque el capítulo 6 de Juan empieza con un milagro extraordinario
que había hecho Jesús la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro que cualquiera no lo hace, ¿verdad? Cualquiera no lo hace y ellos lo habían observado, habían visto esto. Pero ahora le están pidiendo, ¿verdad? Les dicen, bueno, ¿qué obra haces tú para que creamos en ti? Y le mencionan además un antecedente. Le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Bueno, ellos eran conocedores de las escrituras también, las personas que le están haciendo la pregunta a Jesús, le están pidiendo, ¿no?, que haga una obra para que le puedan creer, tal y como según lo que mencionan, tal y como la hizo Moisés. Pero Jesús, ¿qué le responde? Juan 6:32. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí había un problema, ¿verdad? En cuanto al razonamiento. Ellos habían puesto, estas personas, estaban puestos sus ojos más en el objeto que en el sujeto, ¿verdad? De este alimento que les estaba proveyendo, porque Dios les estaba dando, es cierto. ¿Por medio de quién? De Moisés. Moisés es un instrumento. Bueno, veámoslo como un objeto, ¿verdad? Un instrumento de bendición para, en ese tiempo, para el pueblo. ¿Por medio de qué? ¿Cuál era ese pan? Era el maná que les dio, ¿verdad? Con ese maná Dios los alimentó durante un buen tiempo en el desierto. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Están ustedes razonando mal. Ese maná no les dio Moisés, les dio mi Padre, Dios nuestro Padre les proveyó. Utilizó a Moisés, sí es cierto. Pero dice además algo muy interesante aquí, el 6:33, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es ese pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Tengamos presente el título una vez más, la verdadera comida, la verdadera comida. Vayamos ahora a una relación y comparación entre el primer pacto y el nuevo pacto. Ya con el estudio nosotros podemos darnos cuenta y la explicación de las escrituras por el Espíritu de Jesús que hemos recibido al mirar la cruz, al creer lo que Jesús hizo en la cruz, dar su ofrenda, dar su carne y su sangre como ofrenda. ¿Sí? Me adelanto a decir que es la verdadera comida. Y aquí los argumentos, aquí las razones por las propias escrituras que nos dan esos argumentos. Primer pacto está lleno de figuras y sombras, de lo celestial y eterno. ¿Sí? Figuras y sombras. Y tú dirás, ¿de dónde sacaste esto? ¿Te los acabas de inventar? No, esto está en el libro de Hebreos 8. En Hebreos 8 nos dice el autor eh, que el primer pacto son figuras y sombras. Tal y como le mostró Dios, le guía a Moisés, le dice, ¿sabes qué? Sube a este monte y ahí le muestra, ¿sí? Y le dice, haz todo conforme a lo que has visto aquí en el monte, lo vas a hacer ahí abajo, en el pueblo. Vas a hacer un tabernáculo de estas medidas, tiene que tener esto, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, de acuerdo a lo que había visto en el monte. Dios le había mostrado a Moisés ciertas dimensiones, imágenes de lo que sucede en lo celestial, pero solamente se había hecho una idea Moisés. Descendió Moisés y así lo hizo un templo tal y como había observado, ¿verdad? Tal y como había observado, pero no es, digamos, nada en comparación con lo celestial. Pero bueno, era lo que había visto, lo que había observado Moisés, así lo hizo en el tabernáculo. Este es en el primer pacto. Son figuras y sombras, Hebreos 8. Ahora en el nuevo pacto ya es lo real y la imagen misma de lo celestial y eterno. Una vez más, en el nuevo pacto es lo real y la imagen misma de lo celestial y eterno. Hebreos 1 nos habla de esto. Nos dice que Jesús, el dueño y autor del universo,
y además heredero, ¿sí? Heredero de todo. A ver, cuando yo digo de todo, esta palabra quiere decir que no hay una cosa que no esté separado de él. Todo le pertenece a él. Él es heredero de todo. Así, esa es la voluntad del Padre. Así lo ha pensado el Padre. Es su voluntad. A Jesús como heredero de todo. Jesús vino, la imagen real de Dios vino con un propósito. Con un propósito. Y todo esto, vayamos otra vez al título, la verdadera comida, que vamos a ir, a medida que vamos a ir estudiando y analizando, nos vamos a dar cuenta que lo que hizo él en la cruz, la ofrenda que fue presentada ahí, es la verdadera comida. Se convierte en la verdadera comida y todo lo que involucra esta comida, este alimento que es su carne y su sangre, son de múltiples beneficios para el ser humano. Ojo, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. Muy bien, vayamos ahora en este mismo relacionar y comparar la comida. Vayamos ahora hacia la comida, en el primer pacto, la comida. La comida era el maná, ¿verdad? Una figura y sombra. El maná que les dio Dios por medio de Moisés para alimentar a su pueblo es una figura y sombra de lo que iba a venir, ¿sí? De la imagen real. Tenemos también las ofrendas y sacrificios que se presentaban constantemente por no por quitar el pecado del ser humano, del pueblo, en un tiempo, sino solamente para cubrir. Esta ofrenda y sacrificio de los animalitos que se presentaban, ¿verdad? Ovejas, becerros, todos estos sacrificios y ofrendas también son una figura y sombra. Ojo, que también servía para alimento de los sacerdotes. Los sacerdotes se encargaban de comer, comían de estos alimentos, de estos sacrificios y ofrendas. Esto era un estatuto, bajo una norma estaba escrito que los alimentos, que estos sacrificios y ofrendas sirvan de comida para los sacerdotes. Ahí tenemos figuras y sombras el primer pacto. Nuevo pacto, tenemos también una ofrenda y sacrificio eterna que sirve para todo aquel que cree como alimento, como comida. La ofrenda de Jesús, su carne y sangre. ¿Cómo se consume este alimento? Ojo aquí, que estamos hablando ahora de la imagen misma de Dios, de la imagen eterna del Dios Padre, puesta en su Hijo Jesús. ¿Cómo se consume este alimento? También aquí el libro de Juan, el capítulo 6, nos enseña, nos explica cómo se consume, en qué consiste esta comida, esta verdadera comida, las palabras de Jesús. Juan 6, 63 nos dice lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, ojo aquí en este término, las palabras que les he mencionado son espíritu y son vida. Les acabo de citar un versículo solamente, Juan 6, 63, pero aquí la palabra espíritu, con E minúscula, significa el espíritu del hombre, el espíritu del ser humano. Jesús, el Dios mismo, se hizo carne y, y vino a este mundo como uno de nosotros, con tres componentes. El ser humano tiene tres componentes en su ser, tres esferas: cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos, digamos, con el cuerpo, y esto es conocimiento. Esto se puede explicar con conocimiento. Con el cuerpo y el alma vivos, ya funcionando, pero tenemos un espíritu, y aquí es donde las escrituras lo citan con E minúscula, un espíritu que todavía no ha sido vivificado, que está muerto. Ese espíritu necesita, oh, voy a redundar quizás con
con esto, necesariamente mirar la cruz, mirar la ofrenda y creer en Jesús para ser vivificado. Así lo dicen las Escrituras. Tenemos a Juan 3, cuando Jesús le explica a Nicodemo, necesitas mirar la cruz. Necesitas mirar la cruz. Tenemos aquí entonces en Juan 6, que ese espíritu del hombre, el ser humano, el tercer componente del ser humano, necesita creer, mirar la cruz, oír el evangelio para ser vivificado, ser vivificado. En ese tercer componente que es el espíritu, con E minúscula, el espíritu del ser humano. Jesús la puso muy fácil. Voy a hablar con estas palabras porque cuando Jesús ingresa a este mundo, vino para traer gracia, vino para traer las buenas nuevas, vino para traer el evangelio. Y son un aproximado de 500 versículos que citan, y lo pone de esta manera Jesús: el que ve al Hijo tiene vida eterna, el que oye al Hijo tiene vida eterna, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La pone de muchas formas, son un aproximado de 500 versículos que menciona Jesús y sus discípulos en los escritos que tenemos en la Biblia. Lo pone de esta forma: tiene vida eterna, es gracia, es regalo, pero todo ello relacionado con su ofrenda en la cruz, con la misma ofrenda que iba a presentar el Hijo en la cruz. Vayamos ahora sí a Juan 6, 54 y 56. Estamos haciendo un estudio del capítulo 6 de Juan, la verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estos tres versículos son palabras del Señor Jesús, literales. Nos está diciendo que comamos, ¿verdad? Que es la verdadera comida, su carne. Su sangre es verdadera bebida. Y que aquello nos va a dar, ¿qué cosa? Literal, de forma literal. ¿Qué nos va a dar? Vayamos otra vez. Necesitamos escucharlo otra vez quizás. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el anterior, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? ¿Qué dice? Como consecuencia, ¿qué? Tiene vida eterna. Y además reconfirma los beneficios que involucran aquello. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Estos son argumentos de Jesús. ¿Sí? Son objetivos, cosas que se pueden estudiar, analizar. Ahora, una vez más, ¿cómo asimilamos esta comida? ¿Cómo la vamos a comer? ¿Verdad? La comida pues es para alimentar, asimilar, para beneficio nuestro. ¿Cómo? Otra vez, vayamos entonces a Juan 6:63. Juan 6:63. Cuando esto ya estaba poniendo como locos, digamos, lo estaban llevando las personas, ¿no? Los judíos que escuchaban esto, que era una palabra muy dura para ellos, ¿no? ¿Cómo nos está diciendo este hombre, este Jesús, que comamos su carne y que bebamos su sangre? No entendemos, no entendemos. ¿Cómo vamos a comer? Somos caníbales, en otras palabras, digamos, ¿no? ¿Cómo vamos a comer su carne y beber su sangre? Entonces Jesús les dice a sus discípulos ya que les ofende lo que les acabo de decir. ¿Les ofende? ¿Ustedes también se quieren ir? Y añade algo. Juan 6:63. ¿Qué les dice Jesús? Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La verdadera comida, que es Jesús, se asimila. ¿Sí? Se asimila. ¿Cómo se asimila? Meditando en la palabra. Meditando en la palabra. Meditando. ¿Sí? Memorizando la palabra, interiorizando la palabra, estudiando la palabra, las escrituras, la tenemos ahí. Esa es la verdadera comida. ¿Dada por quién? Y específicamente el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Aquel que Jesús le predicó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Todo aquel que mira esa cruz, mira a Jesús, la ofrenda, mira su carne y su sangre, y cree en ello, cree que solamente Jesús le puede dar la vida eterna, que solamente Jesús fue a esa cruz a derramar su sangre, a dar su sangre y su carne por el perdón de nuestros pecados. Te digo, lo que dicen las Escrituras, te transmito, tiene vida eterna y algo más, y perdón, es mucho más. Y Jesús te resucitará, me resucitará en el día postrero. ¿Cuándo es ese día postrero? Cuando nos toque partir. Cuando nos toque partir de este mundo, ya nos dará, nos resucitará, literalmente. Y así, todo este capítulo 6 se ha escrito con la finalidad de dar seguridad y confianza al creyente, al que creyó en la ofrenda, en esa ofrenda dada en la cruz, la carne y la sangre del Hijo de Dios, de Jesús, la verdadera comida, la verdadera comida. La ofrenda de Jesús en la cruz es comida, es alimento. Ese suceso, esa imagen, es un acto de vida y no de muerte. Mucho se ha escrito acerca de esto, ¿verdad? Acerca de Jesús, mucho. Fue un personaje histórico, la misma ciencia lo respalda, los acontecimientos. Pero sabemos entonces que la ciencia es objetiva, tiene que mostrarse con evidencias, no es subjetiva, con argumentos y razones para poder validar, ¿verdad? Un hecho, un suceso. Hay conocimiento en ello. Tenemos ahora las escrituras, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología. Aquello se puede estudiar, se puede demostrar, se puede evidenciar, ¿sí? Al estudiar y analizar las escrituras. Tenemos muchos libros escritos que se pueden estudiar y analizar. El sacrificio y la ofrenda de Jesús en la cruz es comida, alimento que se consume y asimila por la fe, por creer. El creer es un acto consciente. El creer es un acto consciente. El creer en Jesús, además de ser un acto consciente, es objetivo y relacional. Nosotros podemos relacionar los libros del Nuevo Testamento, los capítulos, los versículos. ¿Cómo es que los primeros padres de la iglesia, llegaron a determinar que eran libros inspirados por Dios? A ver, les pregunto, ¿cómo es que los primeros padres de la iglesia llegaron a determinar que los libros de las escrituras que tenemos ahora, vayamos ahora específicamente al Nuevo Testamento, llegaron a determinar que eran libros inspirados por Dios? ¿Cómo? Quizás cogían un libro, a ver, esto lo voy a hacer y espero que lo tomes de esta forma, también un poco para ir eh, entrando más en el tema, ¿sí? Y poder llegar a la respuesta correcta, lo que las escrituras nos enseñan. Cogían un libro, ¿qué hacían con el libro? A ver, ¿qué tenían que hacer con el libro para darse cuenta que era un libro inspirado por Dios? Leerlo, ¿verdad? Indagar qué había dentro de él, pero relacionando un libro con otro.
por la relación, por la información que había dentro del libro, ellos podían darse cuenta si era un libro inspirado por Dios, si estaba relacionado con uno del Antiguo Testamento. Claro, ¿verdad? Y así iban, decían, ¿no? Por la información, indagando en la información que había en este libro, podían determinar si era un libro inspirado por Dios, pero relacionando la información que había en este libro con el Antiguo Testamento, con los libros del Antiguo Testamento. Así determinaban si era un libro inspirado por Dios, por el conocimiento que había dentro de este libro. Ojo, qué importante es que conozcamos esto, porque esto no tiene que ver nada eh, este, con cuestiones subjetivas, ¿sí? La inspiración de un libro que determinaban los primeros padres tenía que ver con el conocimiento que había dentro de él. Y aquello era leyendo e indagando, leyendo e indagando. Bien, entonces, una vez más, el creer es un acto consciente, objetivo y relacional, por medio del cual el ser humano, convencido por las evidencias de Jesús en la cruz, que el Espíritu Santo es el que convence, ¿verdad? El ser humano, cuando escucha el Evangelio, él decide. Ya el Espíritu Santo está convenciendo. La persona comparte el Evangelio, habla, pero la persona que está escuchando el Evangelio decide si pone sus convicciones en Jesús o no. Si pone sus convicciones en Jesús o no. En Jesús como ofrenda por los pecados del ser humano y en Jesús como dador de vida eterna, como la verdadera comida, el verdadero alimento. Ahora bien, en el mundo de las ideas, el conocimiento es relevante, es muy importante. Por medio de él, por medio del conocimiento, tenemos las diferentes ciencias y disciplinas, cada una de ellas en su campo y materia de estudio. Y además está respaldado y complementado, ¿sí? Este conocimiento con la imaginación. Uno de los científicos, por no decir el más grande de los científicos físicos, además, Albert Einstein, él le da mucha más importancia a la imaginación que al conocimiento. Bueno, él tuvo ese atrevimiento, ¿no? La imaginación, una vez más, la imaginación, la capacidad de todo ser humano de representar mentalmente sucesos e imágenes. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús argumentaba, ¿sí? Porque Jesús en los libros nos damos cuenta, si los estudiamos y analizamos las palabras de Jesús, Jesús está argumentando, presenta argumentos y razones, respaldado por el Antiguo Testamento, por medio de palabras, por medio de palabras. Las personas que escuchaban se formaban estas representaciones mentales, se imaginaban todo aquello. Algunos creían, otros no. Jesús también les decía, ¿no? Algunos creen, otros no creen, pero aquello, todo aquello, depende de mi Padre. Todo aquel que mi Padre lo trae a mí, yo no le echo fuera. Así nos dice Juan 6, yo no le echo fuera. Porque yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y todo aquel que cree en mí, todo aquel que cree en mí, tenga la seguridad, dice Jesús en Juan 6, la confianza y seguridad que está en mis manos. Está en mis manos y aquel nunca se va a perder. Y esto denota gracia, gracia de parte de Dios en su Hijo Jesús, gracia, que si tú has creído en Jesús, ten la seguridad y confianza que estás en sus manos. Estás en sus manos, pase lo que pase, nada te puede apartar de él. Por eso el apóstol Pablo también escribió, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni el pecado, ni la muerte, ni lo creado, ni nada, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, en Cristo estamos seguros. Si hemos puesto los ojos en esa ofrenda, en ese alimento, en esa comida, que es Jesús en la cruz, si hemos creído que su carne y su sangre ha comprado nuestra eternidad y que solamente esa ofrenda presentada en la cruz nos ha dado la vida eterna,
Tienes que tener la seguridad y confianza por las Escrituras, que estás más que seguro en Jesús. En síntesis, tenemos el conocimiento de las ciencias con las palabras que argumentan, ¿verdad? Y validan un estudio, una razón de ser. Y la imaginación como representación mental de aquellos conocimientos reales, porque también la imaginación se da para conocimientos ficticios, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de conocimientos y sucesos reales, imágenes reales, ¿sí? Concluyo entonces que Jesús presentó estos argumentos. Queda para todo ser humano, por medio de la predicación del Evangelio, decidir si cree en estos argumentos que están en las Escrituras y específicamente el Evangelio. ¿Por qué apunto tanto al Evangelio? ¿Por qué tanto apunto al Evangelio? Y repito esto del Evangelio. Porque por medio del Evangelio se obtiene la vida eterna. Efesios 1:13. Por medio del Evangelio, Romanos 1, se obtiene la vida eterna. Por medio del Evangelio, tenemos ahí el libro de Juan, Lucas, Mateo, Marcos. Nosotros obtenemos la vida eterna al creer en la ofrenda puesta en la cruz, al poner nuestros ojos, al oír el Evangelio y al creer en ello, nosotros obtenemos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Es la única ofrenda, la verdadera comida, la carne y la sangre de Jesús puesta en la cruz, los que nos va a dar la vida eterna, lo que nos va a dar la vida eterna. Y literalmente así está en los versículos de este capítulo 6, literalmente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El mismo Jesús lo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, aquello no tiene que ver el comer esta comida con nada físico. No es nada de la carne, nada que venga de nuestra carne, de lo material, de nuestros pensamientos en la cuestión del alma, ni del cuerpo. Sabemos por la disciplina de la endocrinología que aquello del cuerpo y del alma es bidireccional. Tenemos una relación en nuestro cuerpo y nuestra alma. No estoy hablando del espíritu todavía, cuerpo y alma, que es bidireccional. Las hormonas y las neuronas tienen una comunicación, ¿verdad? Una relación, una información que va y viene entre ellos, va y viene. Pero el Señor Jesús nos está diciendo que no es de la carne, ¿sí? Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, y aquí una vez más, son espíritu con E minúscula y son vida. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de una forma, pedagógica, didáctica? Cuando tú pones los ojos en la cruz, miras la ofrenda y crees que solamente Jesús te puede dar la vida eterna, te puede dar el perdón de tus pecados, tú mira los múltiples beneficios de creer en ello. Jesús te da su Espíritu Santo. Este Espíritu con E mayúscula, que está en las Escrituras, su Espíritu Santo como sello, como garantía dentro de ti. Este es el nuevo pacto, para siempre y eternamente. Significa que nunca más ese Espíritu va a salir dentro de ti. Este es el nuevo pacto. Esa es la multiforme gracia, la abundante gracia de Dios en su Hijo Jesús. Imagínense, dio a su Hijo, no dio cualquier cosa, dio a su Hijo mismo. Entonces te da su Espíritu Santo dentro de ti. Pero además, ahora sí vayamos a lo que te quería explicar de las Escrituras. Juan 6, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Sí? Las palabras que les he hablado son espíritu y ahí está con E minúscula. Este espíritu que menciona Jesús es el tercer componente del ser humano. Cuando tú crees en esta ofrenda, además de recibir el Espíritu Santo, este espíritu con E mayúscula, como sello y garantía dentro de ti, que te hace un hijo de Dios, te hace un hijo de Dios, te hace
este Espíritu Santo, además, tu espíritu, con E minúscula, es vivificado. Es vivificado. El tercer componente del ser humano es vivificado solamente por mirar y creer, por oír y creer en la ofrenda de Jesús, en el Evangelio. Es vivificado ese espíritu. Con ese espíritu tú puedes comunicarte, puedes entender las escrituras, puedes comunicarte con Dios, puedes comunicarte con Jesús. Esos son los múltiples beneficios de creer en esa ofrenda en la cruz, la verdadera comida. Punto de partida, para terminar. Punto de partida, la ofrenda en la cruz. Jesús dando su carne y sangre, la verdadera comida, y que solamente esta nos dará la vida eterna y el perdón de los pecados. Punto de partida, recibir y creer en el conocimiento de la ofrenda en la cruz, ya que por medio de ello recibiremos el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13, como garantía y sello dentro de nosotros, para siempre, eternamente. Esto significa eternamente, para siempre. Punto de partida. Cualquiera de estos términos, miren cómo Jesús nos las puso fácil, como les decía. Vino a darnos una multiforme gracia, y así escribió el apóstol Juan en el primer capítulo de Juan. Dice que Moisés nos trajo la ley, ¿verdad? Pero con Jesús ingresa la gracia, la sobreabundante gracia. Punto de partida te decía, mirar y oír acerca de la ofrenda en la cruz y creer en ella para recibir la vida eterna. Pues esta ofrenda en la cruz, es la verdadera comida que descendió del cielo y da vida al mundo. Culmino con este versículo, literalmente del libro de Juan. El Señor Jesús nos dice en Juan 6:53, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, fueron 2 versículos, pero este último, la vida eterna, ya sabes cómo la obtienes. Tienes que alimentarte, asimilar la verdadera comida para obtenerla. Tenemos ahí conocimiento, mucho conocimiento en las escrituras, campo y estudio de la ciencia de la teología, con argumentos, ¿sí? Con palabras, objetividad y evidencias para estudiar y analizar. Ello nos convence, consume, asimila la verdadera comida, que es Jesús, dado como ofrenda en la cruz. Que Dios te bendiga. Espero poder en una nueva oportunidad compartirte algo más de las Escrituras. Muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro.